Distancia entre dos puntos en el plano. Página 22. Este video apunte es para la segunda actividad, que es la actividad número 4, que es una actividad en donde ustedes tienen que determinar la distancia entre dos puntos. Pero aparte de determinar la distancia entre dos puntos, pues de ahí se desprenden otro tipo de actividades que ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es la distancia entre dos puntos? Recordemos que un punto es una coordenada X y una coordenada Y. Aquí tenemos punto 1, X1, Y1, punto 2, X2, Y2. Y luego dice, para calcular la distancia entre dos puntos, P1 y P2 por el teorema de Pitágoras, todos sabemos que este es el teorema de Pitágoras, y sustituyendo, pues sabemos que en este caso lo que vamos a sustituir son los puntos. En el teorema de Pitágoras, pues son catetos, y esos catetos se convierten en los puntos, ¿ok? Al final, pasando esta 2 al cuadrado al otro término, la fórmula queda de esta forma. D, que es distancia, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es nuestra fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a ver un primer ejemplo. Ejemplo 1, página 23. ¿Qué nos dice el ejemplo 1? Determina la distancia entre los pares de puntos Q y P. El punto Q está formado por las coordenadas 3 en X y menos 4 en Y. O sea, X1 y Y1. Y el punto P está formado por las coordenadas menos 2 en X y 7 en Y, X2 y Y2. Entonces vamos a determinar solamente la distancia entre estos dos puntos. Nombramos a las coordenadas como X1, Y1 y X2, Y2 y las sustituimos en distancia entre Q y P. Esto es igual a nuestra fórmula que ya habíamos mencionado que esta es. Ok, si sustituimos X2, sabemos que X2 es menos 2 y X1 es 3. Entonces es menos 2 menos 3 al cuadrado más Y2, que es 7, menos Y1, que es menos 4. Como este es negativo, pues se convierte en positivo por las leyes de signos. Entonces decimos que 7 más 4 al cuadrado. La distancia entre Q y P es igual a la raíz cuadrada de menos 2 menos 3 es menos 5 al cuadrado más 7 más 4 es 11 al cuadrado. La distancia entre Q y P es igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es 25 más 11 al cuadrado es 121. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 146. Esto es igual a 12.08 si calculamos la raíz cuadrada. Si no la calculamos, como no es exacta, no hay problema. Se puede quedar así como el libro lo sugiere. Seguimos en la página 23. Ejemplo 2. Demuestra por medio del concepto de distancia entre dos puntos que el triángulo con vértices en los puntos A 2, menos 2, B menos 8,4 y C 5,3 es un triángulo rectángulo y comprueba tus resultados gráficamente. Cuando queremos medir la distancia entre dos puntos, en este caso tenemos 3 puntos. ¿Por qué? Porque un triángulo, ya lo tenemos aquí, pues tiene 3 lados, tiene 3 vértices. Entonces son 3 puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
pues tenemos que tomar la distancia entre primero de un vértice a otro, en este caso de A a B. Nuestros puntos serían como si fueran los vértices del triángulo. Entonces, distancia entre A a B, o sea, el lado que lo que mide es el lado de A a B. Ok, entonces nuestra fórmula sigue siendo la misma. Aquí tenemos, supongamos que este es x1, y1, x2, y2. Entonces tenemos que x2 menos x1 menos 8 menos 2 al cuadrado más y2 que es 4 menos y1 que es menos 2 se convierte en más 2 por las leyes de signos al cuadrado. La distancia entre A y B es igual a menos 8 menos 2 es menos 10 al cuadrado es 100, más 4 más 2 es 6 al cuadrado 36. Distancia entre A y B es raíz cuadrada de 136. Hasta aquí ya tenemos la distancia de un punto a otro. Ahora vamos a tomar la distancia de B a C, del vértice B al C. Los cuales x1 sería menos 8, y1 sería 4, x2 sería 5 y y2 sería 3. Ok, entonces nuestra fórmula dice que es x2 que es 5 menos x1 que es menos 8, como negativo se convierte en positivo por las leyes de signos al cuadrado, más y2 que es 3 menos y1 que es 4 al cuadrado. 5 más 8, 13 al cuadrado, 169, más 3 menos 4, menos 1 al cuadrado es 1. La distancia entre B y C es igual a la raíz cuadrada de 170. ¿Y qué nos falta? Tomar la distancia entre A y C. Distancia entre A C. Y C, perdón. Distancia entre A y C, esto es igual a la raíz cuadrada. Ok. Para esta distancia, este es x1, este es y1, este es x2 y este es y2. Ok. Distancia entre A y C. Entonces sabemos que es x2, que es 5, menos x1, que es 2, al cuadrado, más y2, que es 3, menos y1 que es menos 2. En este caso, como es negativo, se convierte en positivo al cuadrado. Todo esto extraemos raíz cuadrada. La distancia es igual a x menos 2, 3 al cuadrado 9, más 3 más 2, 5 al cuadrado 25, extraemos raíz cuadrada. Entonces sumamos 9 más 25 y eso es igual a la raíz cuadrada de 34. ¿Cómo vamos a saber si el triángulo es rectángulo? Aquí nos dice, para que sea un triángulo rectángulo debe de satisfacer el teorema de Pitágoras, es decir, la distancia de AB al cuadrado más la distancia de AC es igual a, al cuadrado, perdón, eso es igual a la distancia de BAC al cuadrado. ¿Cómo funciona esto? Pues que de A a B y de A a C, aquí tenemos de A a B y de A a C son los catetos. Recuerden que es la suma de los cuadrados de los catetos, es igual a el cuadrado de la hipotenusa de B a C. De B a C es la hipotenusa, que es el lado más largo el lado que mide más en el triángulo. Entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide de A a B? Raíz cuadrada de 136, lo elevamos al cuadrado, más ¿cuánto mide de A a C? Raíz cuadrada de 34, lo elevamos al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto mide de B a C? Raíz cuadrada de 170. Ok, ¿cómo se eleva al cuadrado cuando estás extrayendo raíz cuadrada?
pues solamente se elimina la raíz con el exponente. 136 más 34 es igual a 170. Si sumamos 136 más 34 es 170. 170 igual a 170. Por tanto, si es un triángulo rectángulo, comprobemos este resultado con la elaboración de la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica, muy a la vista. Ejemplo número 3. Página 24. Demuestra por medio de concepto de distancia entre dos puntos y con la gráfica que los puntos A, B y C son colineales. Ya habíamos mencionado que el concepto colineales, que lo tenemos aquí en la página 22, decimos que son puntos que están que son parte de la misma recta. Aquí tenemos el concepto, ok, y regresamos. Aquí tenemos nuestros puntos. Ya sabemos que un punto es una coordenada X y una coordenada Y. Obtenemos las distancias entre A, B, entre B y C y entre A y C, ok. Recuerden que esto es solamente una recta. Una vez que ya hayamos obtenido las distancias, debemos de comprobarlo de la siguiente manera. No me voy a detener a ver la fórmula porque ya lo hicimos anteriormente. Solamente quiero que vean cómo se comprueba y explicar cómo se comprueba. Ok, ya tenemos la distancia entre el punto A y el punto B. Luego tenemos la distancia entre el punto B y el punto C. Luego tenemos que tener la distancia entre el punto A y el punto C. Ok, entonces, ¿cómo se comprueba? Si la distancia de A a B más la distancia de B a C es igual a la distancia entre A a C, eso quiere decir que sí son puntos colineales. De A a B es 7.07, de B a C es 5.66 y de A a C es 12.73. Esto es lo siguiente. Aquí tendríamos el punto A, el punto B y el punto C, por decirlo de alguna manera. O sea, esta distancia más esta distancia, pues es lógico que es lo mismo que la distancia entre A a C. Esto es lo que nos quiere decir.